Muy buenas tardes a todos los que a esta hora se conectan con nosotros en este nuevo webinar de Laboratorio Clínico Colcan. Mi nombre es Alejandro Bayona, soy el director de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan, quien los ha invitado a este webinar sobre la aplicación del mapeo óptico del genoma en medicina de precisión, avances en citogenómica. Hoy estaremos con la doctora Liz Carolina Pardo, quien es bióloga citogenetista con maestría en ciencias biológicas con énfasis en genética. Actualmente directora de citogenómica en Laboratorio Clínico Colcan. Antes de comenzar este webinar y compartir con ustedes este conocimiento, tenemos algunas reglas importantes para que tenga buen desarrollo este evento para ustedes. El primero es que mantengamos las cámaras y los micrófonos apagados, ¿sí? No olviden que al final de este webinar, al final del evento, tendremos un espacio y un link para compartir las preguntas y para que ustedes registren su asistencia, de tal manera que puedan recibir el certificado a la asistencia de este webinar y también para que redacten todas sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas que ven en la parte superior de Teams o a través del chat que está habilitado también para ustedes. Así pues, sin más preámbulos, le damos el paso a la doctora Liz Carolina Pardo para que comencemos con este webinar sobre la aplicación del mapeo óptico del genoma. Doctora Liz Carolina, bienvenida, muy buenas tardes y adelante con su exposición. Antes que nada, bienvenidos cerca de las 100 personas que están conectadas en este momento y se siguen conectando actualmente. Doctora, adelante, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Permíteme un momento y ya comienzo a compartir. Ahí ya se está viendo bien. Perfectamente. Bueno, entonces muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es un placer poder estar acá con ustedes. Hoy hablando un poquitico sobre lo que es el mapeo óptico del genoma y por qué es tan importante en medicina de precisión y es una de las tecnologías innovadoras que hace parte de todos estos avances en citogenómica súper importantes para el diagnóstico de los pacientes. Entonces, vamos a entrar ya un poquitico en materia. Entonces, primero, pues me gusta mucho hacer como un abordaje para que podamos entender qué es todo esto del mapeo óptico del genoma, partiendo un poco de esos avances que tenemos, digamos, que han evolucionado y que han permitido pues que la citogenómica realmente sea una herramienta súper importante que coayuda al diagnóstico. Entonces, la citogenómica, pues, es súper importante para estudiar el número, la estructura y los cambios funcionales de los cromosomas. No solamente esto nos va a permitir identificar todas las variantes estructurales y las variantes en el número de copias que están relacionadas con la etiología de muchas patologías. Entre esas, no solamente enfermedades huérfanas, también hablamos de cáncer, permitiendo identificar esos biomarcadores. Y pues súper importante para la clasificación y subclasificación de algunas neoplasias hematológicas, también para toma de decisiones. Esto es súper importante cuando estamos hablando de genética reproductiva y adicional, pues todo lo que son las enfermedades huérfanas. Entonces, vemos que pues realmente es súper importante dentro de los hallazgos para la clínica. Entonces, ¿por qué? Porque pues nos permite precisamente identificar esos biomarcadores tan importantes a nivel diagnóstico, pronóstico y predictivo, principalmente en cáncer. Entonces, dentro de todas estas herramientas citogenómicas, pues, ¿dónde las podemos aplicar? Pues en todos esos hallazgos, ya sean a nivel somático o a nivel germinal, incluyendo tumores cerebrales. Recordemos que muchas biopsias o muchos tumores hemos perdido gran conocimiento por las limitantes en poder acceder a conocer cuál es esa biología que está modificando esas células para que se vuelvan tan neoplásicas. También, pues, lo que son las leucemias, los linfomas, en este momento hay una caracterización citogenómica súper importante. También definir esos perfiles citogenómicos y, como les comentaba, principalmente de aquellos tumores que han sido muy difíciles y han estado esquivos, que hasta el momento tenemos tecnologías que nos van a permitir poder dilucidar cuál es esa biología que está implicada y que pues genera esos fenotipos tan importantes en la clínica. Lo otro, pues los tumores sólidos, no solamente hablamos de los tumores de mama, importante, pues todos aquellos
digamos, fallas reproductivas, infertilidad, estudios prenatales, seguimiento de inmunoterapia y todo lo que es el diagnóstico de enfermedades huérfanas y raras. Entonces, esto pues nos abre un gran panorama para que podamos identificar con mucha exactitud y poder ser una ayuda tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de estas alteraciones, incluyendo el valor predictivo. Quiero traer a colación que llevamos más de 100 años donde la citogenómica pues se ha vuelto ese gol estándar principalmente para oncohematología, pero también ha permitido descubrir muchísimas enfermedades raras tipo microlesiones que han sido muy importantes dentro de la clínica. Sin embargo, quiero que hagamos esa importancia que tiene la citogenómica porque gracias a esos biomarcadores, a esas translocaciones, pues se han podido incluir como esos biomarcadores de seguimiento, de diagnóstico a nivel de las neoplasias. Sin embargo, quiero que tengamos en cuenta que hay nuevos reordenamientos y esto es realmente un reto para todos los clínicos, para todos los test nuevos que se están haciendo, para que podamos explicar por qué los pacientes pueden presentar recaída, generalmente del 15 al 20% en población pediátrica sufre de recaída y pues en población adulta este porcentaje es muchísimo mayor, es de 40 a 50%. Entonces, vemos que es súper importante poder detectar esa biología, esa medicina de precisión, poder identificar esos biomarcadores de cada paciente para su tratamiento adecuado. Entonces, esto pues definitivamente está muy relacionado con las alteraciones en el número de copias que cambian esa expresión génica y pues nos van a inducir precisamente todo este desarrollo neoplásico. Estas son las actualizaciones de la WHO a partir del año 2022, en los cuales la citogenética y esos biomarcadores siguen siendo súper importantes en el pesquisaje de estas neoplasias. Entonces, vemos que siempre nos han asustado que la citogenética, que el cariotipo va a desaparecer, pero realmente cada día se robustece esta área del conocimiento, permitiendo adquirir nuevas herramientas cada vez más robustas que coayudan precisamente a tener esos diagnósticos tan detallados, súper importantes para la medicina de precisión. En nuestro panorama a nivel nacional, pues se han descubierto, o mejor, se han diagnosticado alrededor de 1.920 enfermedades huérfanas. Sin embargo, a nivel mundial, estas cifras son muchísimo más altas. Encontramos de 6.000 a 7.000 enfermedades huérfanas. Y esto es súper importante porque dentro de la lista de enfermedades huérfanas que salió este año, tenemos alrededor de 2.247 enfermedades huérfanas que son súper importantes y son realmente un reto y una oportunidad a nivel diagnóstico de estos pacientes porque esto va a también generar una calidad de vida para las familias y esto pues efectivamente amerita sistema de salud que sean robustos, que permitan el acceso a pruebas rutinarias que puedan diagnosticar de manera precoz pues, las alteraciones o las enfermedades en estos pacientes. Y esto muy probablemente impacta las políticas en salud pública para que tengamos diagnóstico y atención especializada para los pacientes. En nuestros contextos nacionales, sobre todo en Colombia, sería muy interesante que pudiéramos empezar a tener diagnósticos diferenciales que tengan tratamientos diferenciales de acuerdo a la biología de cada uno de estos pacientes. Entonces, actualmente, pues principalmente para oncología, lo que estamos utilizando es el cariotipo. Muy importante el FISH porque nos permite hacer ese screening muy rápido de esos biomarcadores. Y pues lo que traemos hoy a colación, que es el OPGN. Sin embargo, en el conjunto de estas pruebas, pues vamos a tener un panorama muy valioso en la obtención de esas alteraciones, tanto a nivel estructural como a nivel
del número o las variantes en el número de copias que nos van a poder explicar esos rearreglos cromosómicos complejos, esos cromosomas con una alta cromotrixis y en ocasiones con una alta cromoanagénesis. Recordemos que estos son reorganizaciones estructurales intracromosomales, pero adicional también pueden participar otros cromosomas y como les mostraré más adelante, no solamente estos rearreglos complejos se producen a nivel de cáncer, también a nivel germinal pueden incidir dentro de los hijos. Entonces, por eso es súper importante y pues más en oncología porque va a permitir esos biomarcadores diagnósticos, pronósticos y predictivos que son tan importantes dentro del seguimiento de estos pacientes. Entonces, es así como la citogenética convencional ha permitido la identificación y caracterización de esos biomarcadores, permitiendo hacer como la clasificación de esas neoplasias. Entonces, súper importante porque tienen un valor pronóstico y pues esto ha permitido el desarrollo a nivel farmacogenético, también de pruebas especializadas, como las que veremos posteriormente, que pues permiten tener unos diagnósticos muchísimo más robustos. Es también en el campo precisamente en el campo prenatal, en la asesoría preconcepcional, donde definitivamente debemos prepararnos para el embarazo. Esto no solamente implica la pareja, su entorno familiar, sino también esas ayudas a nivel esas ayudas sobre todo a nivel diagnóstico para poder entender qué está pasando con ese producto gestacional y poder hacer esas asesorías genético-reproductivas súper importantes para la toma de decisiones. Sin embargo, a nivel prenatal, cuando tenemos, como en este caso, un paciente masculino que presenta una translocación que involucra el cromosoma 1 y involucra el cromosoma 5. Esto es súper importante porque los hallazgos pueden ser balanceados o no balanceados y esto va a tener una repercusión en el fenotipo del paciente y también de acuerdo a los genes que están implicados, pues va a tener un impacto a nivel clínico. Entonces, eso es súper importante, pero adicional porque debemos discriminar si estas alteraciones cromosómicas son heredofamiliares o son de nuevo, porque esto va a dar un panorama y una certeza frente a la decisión de continuar o no con el producto gestacional. También, pues una de las técnicas que ha permitido pues el screening muy rápido, no solamente de los 5 marcadores para diagnóstico prenatal de las aneuploidías más frecuentes, sino también síndromes de microlesiones y en especial estos biomarcadores diagnósticos y pronósticos y también a nivel predictivo que vemos en cáncer. Sin embargo, pues el FISH es una de las técnicas que necesita información a priori, ya sea el inmunofenotipo, la caracterización específica, para que podamos dirigir esas sondas que van a estudiar específicamente los o locus importantes dentro de los cromosomas para poder relacionarlos con su entidad clínica. Entonces, pues damos paso precisamente al mapeo óptico del genoma, que es una tecnología innovadora que lleva alrededor de 2 años, un poco más, en el mercado, posicionándose como una tecnología que está revolucionando los análisis a nivel del genoma. Esto permite pues tener estudios de alta resolución súper importantes dentro de los Sapphire, que es el equipo patentado por Bionano para esta técnica, es un super microscopio. Actualmente quiero hacer el paralelo, podemos analizar los cromosomas con un aumento de 1000X. Con el Sapphire podemos hacer un aumento de 10.000X, lo que nos va a permitir tener un refinamiento de esas variantes estructurales y los copy number para poder tener mejores hallazgos, mejores diagnósticos a nivel citogenómico.
Dentro de los equipos que están puestos a nivel mundial, se cuentan con 320, de los cuales nosotros tenemos el placer de contar con uno de nueva tecnología. Este es de segunda generación, que nos permite hacer estos análisis y pues que más adelante les voy a comentar. Entonces, dentro de las alteraciones a nivel estructural que podemos detectar, pues súper importante, porque esto no lo tenía otra de las tecnologías clásicas que hasta el momento se han manejado. Principalmente son los rearreglos balanceados. Por esto es súper importante, porque como les comentaba, podemos ser portadores de translocaciones, pero si ya tenemos efectos recombinantes donde tengamos deleciones, duplicaciones, pues efectivamente esto va a tener un impacto en la descendencia, y esto es súper importante dentro de la asesoría genético-reproductiva. También el poder explicar por qué se presenta la falla reproductiva, una pareja con muchos abortos frecuentes, pero posiblemente no haya una etiología y lo podamos encontrar en las translocaciones críticas que se escapan a la resolución de un cariotipo. Identificar los genes de fusión, súper importante, porque estos se han convertido en esa diana farmacogenética para poder hacer, por ejemplo, tratamientos como los inhibidores tirosina quinasa. Súper importante las deleciones, las ganancias, las duplicaciones, las amplificaciones, todos esos rearreglos críticos, pero también súper importante las inversiones. Recordemos que esto muy probablemente nos haga definir nuevos biomarcadores, cambiar esa noción de los biomarcadores clásicos que tenemos. Recordemos que por lo menos las inversiones, y principalmente la inversión del cromosoma 9, que se considera un heteromorfismo normal, pues es súper importante verificar si dentro de ese arreglo estructural realmente es balanceado, porque se ha visto que tiene un impacto clínico. Entonces, esto pues es súper importante, poder identificar las inserciones, y no solamente aquí hablamos también de las inserciones por retrotransposición, que son una fuente súper importante para disrupción génica de muchos síndromes, de muchas patologías, los amplicones, y esto va a permitir caracterizar de una manera muy precisa aquellos cariotipos complejos, compuestos, con alta cromotrisis, con muy buena resolución de estos hallazgos. Dentro de la propuesta que nosotros tenemos para OpGen, encontramos, por sus iniciales en inglés, Optical Genome Mapping, encontramos el OpGen OncoEmo, que es súper especializado para poder identificar todas esas alteraciones relacionadas con neoplasias hematológicas. Súper importante los genes de fusión, porque tienen diana terapéutica. Adicional está el OGM prenatal, que este va a permitir poder dilucidar esos rearreglos balanceados, tanto las aneuploidías, no solamente de las aneuploidías, como es una prueba que evalúa genoma completo, pues vamos a tener el alcance de los 46 cromosomas y las alteraciones que puedan presentar. Eso quiere decir que todos los síndromes por microdeleciones los podemos detectar. El siguiente es el Genome Probe. Este es súper importante para la asesoría genético-reproductiva en los casos de parejas con abortos, con infertilidad. El OpGen somático, súper importante para poder detectar esas alteraciones a nivel constitucional, esas alteraciones que están relacionadas con enfermedades huérfanas, tipo microdeleciones, entre otros. Y súper interesante el OpGen de investigación, porque es aquí donde también se van a poder caracterizar esos genes nuevos, esas nuevas translocaciones, esos nuevos biomarcadores que nos van a permitir acercarnos a conocer esa biología de esos tumores que tienen tanta heterogeneidad clonal. Y el germinal, pues muy importante para poder identificar esas alteraciones a nivel germinal que pueden ser heredofamiliares, pueden predisponer para alguna patología en especial. Entonces, hemos visto que con la citogenética clásica, pues hemos encontrado biomarcadores súper importantes, como es el cromosoma Filadelfia, que se presenta en varias entidades neoplásicas y que confiere un pronóstico adverso.
Pero lo quiero traer a colación porque así fue que se empezó a desarrollar toda la terapia de inhibidores tirosina quinasa desde 1960 y vemos que es una alternativa terapéutica para estos pacientes. Entonces, dentro de este abordaje existe muchísimos biomarcadores que quisiéramos estudiar. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar a un paciente con leucemia mieloide aguda, pues esto sería el panel ideal que podríamos pesquisar mediante las técnicas de FISH, porque hay algunas alteraciones que pueden ser críticas frente a un cariotipo y esto va a permitir pues que podamos encontrar esa asociación pronóstica de estos biomarcadores. Sin embargo, quiero que tengamos un poquitico presente el costo-beneficio. Muchas veces poder hacer el análisis de todos estos biomarcadores pues implica costos muy elevados y en ocasiones lo más triste es que podemos tener normalidad de estos biomarcadores y desconocer qué es lo que biológicamente está modificando en el paciente esas células para que pues se conviertan en todo el proceso neoplásico. Este es otro ejemplo de todos los biomarcadores que deberíamos estudiar, por ejemplo, en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Recordemos que esto tiene unas subclasificaciones, no solamente hablamos del cromosoma Philadelphia-like, también hablamos de la LLA-ODER y de la LLA clásica, donde encontramos diferentes rearreglos cromosómicos que son súper importantes porque tienen un valor pronóstico. Estos son los reportados en la WHO, sin embargo, dentro del desarrollo y el estudio de estos pacientes, pues se ha ido incorporando otros biomarcadores súper importantes que generan diagnósticos generan pronósticos desfavorables, como son los rearreglos del gen Ícaros. Entonces, si vemos, existen biomarcadores que pueden permitir entender cómo va a ser la evolución, si el paciente va a tener una recaída, si va a tener una buena respuesta al tratamiento o qué tratamientos de primera línea o de segunda línea se pueden modificar de acuerdo a estos biomarcadores. Sin embargo, el poderlos pesquisar mediante una sola prueba, pues involucra muchísimos biomarcadores. Y porque a veces esto es súper importante y porque nos va a permitir entender cómo es esta biología de estos pacientes, pues porque las alteraciones, por ejemplo, son diferentes en los niños y en los adultos, por lo tanto, la respuesta terapéutica también va a ser diferente. Y esto implica que debemos tener esas herramientas que permitan el pesquisaje de todos esos biomarcadores, permitiendo de alguna manera esos diagnósticos precoces que permitan la acción de tratamientos adecuados que mejoren las tasas de supervivencia en los pacientes. Es así como el FISH, como el cariotipo, pues han permitido estudiar esos biomarcadores con muchísima resolución. Sin embargo, vemos que la mayoría de las neoplasias, en un porcentaje del 50 al 70%, presentan alteraciones cromosómicas. Entonces, esto nos abre un gran panorama a nivel diagnóstico para conocer cómo se están modulando esas alteraciones cromosómicas frente a la respuesta al tratamiento, frente a la recaída o frente a la remisión de estos pacientes. Entonces, súper importante tener en cuenta que las pruebas tienen un alcance y por eso quisiera que lo tocáramos para poder entender cómo funciona OpGen frente a las tecnologías clásicas con las que hemos abordado y seguiremos abordando a los pacientes. Entonces, dentro del cariotipo, pues hemos permitido ver todos esos biomarcadores súper importante que tenemos que tener una resolución donde se escapan las alteraciones que sean inferiores a los 5 millones de pares de bases. Esto es súper importante. Adicional, hay muchos rearreglos críticos, tanto por la naturaleza, los cromosomas, principalmente de cáncer, de fibroblastos, pues tienen una naturaleza estructural donde su resolución puede limitar la detección de estas variantes estructurales. El FISH, pues es una técnica súper importante porque permite el pesquisaje de estos biomarcadores de manera muy rápida. Sin embargo, debemos tener a priori
cuál es el inmunofenotipo o cuál es la indicación clínica si sospechamos de un síndrome velocardiofacial, podríamos pensar es un síndrome de DiGeorge, pero la clínica en esto juega un rol muy importante y los paraclínicos para saber qué sondas son las que vamos a emplear. Adicional, pues el CGH, los microarreglos cromosomales, pues permiten la detección de esos copy number, tanto de ganancia o de lesión, que están súper implicados dentro del desarrollo de estas patologías. Pero pues seguimos para el OBGYN, que permite una resolución de 500 pares de bases en la detección de estas alteraciones. Y muy importante porque dentro de las técnicas que tenemos de NGS, no es una prueba de secuenciación. Por lo tanto, los hallazgos que se escapan al OBGYN son las variantes a nivel génico. Entonces, súper importante para poderlo entender. Sin embargo, las pruebas de NGS, pues son pruebas muy especializadas para detectar variantes a nivel nucleotídico. Por lo tanto, esos rearreglos estructurales grandes, pues se escapan y son la etiología de muchas disfunciones génicas. Entonces, esto abre pues un campo súper importante de acción para OBGYN. Dentro de mapeo óptico del genoma, pues se necesita el análisis del DNA de alto peso molecular, donde por técnicas de linealización de este DNA, pues se van a obtener esas imágenes tan importantes para de los análisis. Dentro de nuestro contexto nacional, pues existen CUPs que van a permitir remitir este tipo de pruebas para que los pacientes pues tengan acceso a estas tecnologías que les van a ayudar en su diagnóstico. El mapeo pues efectivamente incluye los hallazgos del FISH, es como si mandáramos 100,000 sondas, los hallazgos del cariotipo teniendo en cuenta la resolución de cada una de estas pruebas y las variantes en el número de copias que podemos ver por MLPA o por los microarreglos cromosomales. Entonces, estas variantes estructurales, pues todo lo que, y quiero acá hacer énfasis porque las translocaciones balanceadas o esos rearreglos balanceados, pues no se habían podido identificar por otras técnicas. Entonces, es súper importante dentro de estas asesorías y diagnósticos, pues de todas estas enfermedades de etiología citogenómica. Este es un cuadro comparativo dentro de los alcances que tiene OBGYN, donde vemos que la única limitante pues es efectivamente que no se hace secuenciación, por lo tanto las variantes en el número de SNPs, en el número de nucleótidos, pues no lo vamos a tener al alcance. Pero recordemos que la mayoría de las alteraciones a nivel somático se generan por translocaciones, por variantes estructurales que generan disfunciones génicas y esto pues muy probablemente genere estas variantes génicas que se pueden detectar por otras tecnologías como lo es NGS. Entonces, para hablar un poquitico de cuál es el workflow de OBGYN, partimos de muestras frescas. Quiero ser enfática porque nosotros aquí hablamos de muestras, vamos a hacer análisis de genoma completo. Esto implica tener una calidad en el genoma porque lo que hacemos es tomar esas moléculas de DNA de alto peso y poderlas linealizar y empezar a hacer, digamos, a descubrir cuál es esa genómica en ese paciente. Por lo tanto, las limitantes van a ser las muestras en parafina porque estos procesos hacen que el DNA se fragmente o que esté en formol y pues no van a ser muestras que sean aptas para poder realizar la prueba. Allí se hace un marcaje, luego se hace la transferencia por los nanocanales de los chips y que van a hacer la linealización de esas moléculas, permitiendo la toma de fotografías y así con los algoritmos de análisis poder hacer el ensamble en construcción de esos mapas genómicos que nos van a permitir precisamente la detección de esas variantes estructurales y los copy number.
Entonces, viendo un poquitico cómo es la extracción del DNA, pues efectivamente la técnica tiene patentado unos nanodiscos que son los que van a permitir hacer esa extracción y esa captación del DNA genómico de alto peso molecular. Por eso la extracción con microesferas, pues acá en este caso va a fragmentar el DNA, por eso es una técnica que no es compatible con OGM. Y lo que se intenta preservar es que tengamos moléculas de DNA de alto peso. Estas moléculas van a ser etiquetadas con un hexámero que se repite de 14 a 17 veces en 100.000 pares de bases, construyendo un patrón que va a permitir hacer los ensambles de nuevo para la identificación de estas alteraciones. Este etiquetado, como lo observamos acá, pues va a permitir hacer ese patrón. Sabemos dónde están ubicados específicamente en el genoma, permitiendo hacer la localización de esas coordenadas genómicas tan importantes dentro de la asociación de los genes. Entonces, esta es el hexámero que se repite y es, digamos, la clave para que podamos hacer esos patrones de etiquetado y podamos identificar y comparar las alteraciones. Después, este es el equipo Sapphire. Estos son los chips, los cuales pues se utilizan para poder hacer todo el desarrollo de la prueba. ¿Cómo están construidos estos nanocanales? Entonces vemos acá que estos nanocanales están construidos por 120.000 nanocanales, los cuales van a permitir la linealización del DNA y de esta manera pues van a fluir estas moléculas por estos nanocanales, como lo observamos acá. Cada molécula verde es una molécula de DNA de alto peso molecular que se va linealizando en los nanocanales, permitiendo así que se tomen las imágenes de todo el DNA y pues hagamos todos los análisis a nivel genómico para la construcción de esos mapas consenso de nuestras muestras, como lo observamos acá, donde tenemos un corrido de una de nuestras muestras etiquetadas, permitiendo pues la alineación de cada una, la construcción de esos mapas consenso que van a ser comparados con un mapa de referencia y poder allí identificar esas alteraciones, como en este caso la de lesión. Luego vienen pues los análisis súper importantes para la detección de esas alteraciones. Entonces, esto es la presentación de cómo veríamos uno de los resultados. Entonces, al interior vemos todas las variantes estructurales que generan translocaciones o genes de fusión, seguido de las aneuploidías, de los copy number y de las alteraciones estructurales, pero a nivel intracromosomal. Las regiones en amarillo son las regiones de pérdida de heterocigosidad y adicional, pues tenemos los filtros y las citobandas que pues estamos muy acostumbrados con los ideogramas. Entonces, quiero acá hacer un panorama muy rápido para poder explicarles y poder dimensionar cómo se está utilizando en el mundo el mapeo óptico del genoma, siendo una prueba de investigación que en este momento apoya fuertemente el diagnóstico. Dentro de esto es súper importante que los análisis de concordancia que se han establecido comparando el cariotipo, comparando FISH y comparando microarreglos, pues efectivamente el OpGen ha obtenido mejores resultados frente a la sensibilidad y la detección de estas alteraciones, siendo así pues una gran ayuda para poder explicar desórdenes reproductivos por translocaciones. Recordemos que las translocaciones también generan otro tipo de rearreglos como de lesiones. Las variantes en la asociación mejor de la expansión de tripletas para X frágil, las pérdidas de heterocigosidad, súper importantes, identificar las triploidías, las alteraciones en el número haploide y poder en este momento reescribir esos rearreglos cromosómicos súper importantes en neoplasias hematológicas, como en este caso que tenemos una translocación 821 con una translocación adicional 1213, pudiendo identificar con gran exactitud esos puntos de corte, pero también la ubicación cromosómica, y esto es súper importante
porque esta translocación es de muy buen pronóstico. Sin embargo, en este contexto, muy probablemente la translocación entre el 11 y el 13, perdón, entre el 10 y el 13, pues estén generando una diferencia, una modulación de esa estadificación o ese valor pronóstico. Es así donde OpGN en este momento ha permitido reclasificar esos reordenamientos y poder identificar esos biomarcadores y de nuevo tan importantes en el pesquisaje y seguimiento de estos pacientes. Las trisomías clásicas, como la del síndrome 21, aneuploidías para los cromosomas sexuales, de lesiones de 22q11 relacionadas con DiGeorge, equifrágil, también poder identificar esas microdelesiones súper importantes porque se va a definir el tamaño que es tan importante dentro de la asesoría y del impacto a nivel fenotípico. Las alteraciones como el síndrome de Emanuel, pero en esto es súper importante porque esta lesión se dio por una translocación balanceada de carácter heredable. Entonces, esto es importante porque el paciente heredó el cromosoma derivado 22. Entonces, eso es importante porque, como les comentaba, estamos en el hallazgo de esas translocaciones balanceadas y no balanceadas. El reconocimiento de esos cromosomas en anillo, las fusiones de esos marcadores crípticos, que pues este es un ejemplo del Hospital Children, en el cual pues se encontró una translocación críptica que es uno de los biomarcadores del cromosoma Philadelphia-like. Y pues en su proceso de validación se confirmó con RNA-seq. Poder comprender en un solo evento cuáles son esos biomarcadores, como en este caso de una LLA con amplificación del 21 con translocación 14-18, con deleción del RB1 y con rearreglos del IGH y el MIC o la translocación 8-14. En un solo evento, lo que nos implicaría poder haberlo realizado por cariotipo, pero algunos son crípticos, y poder haber empleado varias sondas de FISH que con el OpGN en un solo evento pues se pueden detectar. Lo mismo en este caso, donde tenemos una translocación 11-14 y hacer pues los análisis tan importantes a nivel heredofamiliar, que es súper importante. También pues todos los de retrotransposición que nos generan disrupción por esas inserciones de estas secuencias repetitivas, generando una disfunción génica. Lo mismo pasa principalmente con los pacientes con mieloma que tienen diferentes alteraciones, principalmente del cromosoma 1, y eso es importante para poder definir cuál es la etiología o sobre todo cuál es esa progresión de la enfermedad. Entonces vemos que OpGN pues permite estudiar precisamente esos biomarcadores, identificando las variantes de las translocaciones clásicas y adicional no solamente los rearreglos que involucran al gen IGH, sino las alteraciones que también involucran al cromosoma 1. Entonces eso es súper importante porque en estos cariotipos complejos, en estos hallazgos tan complejos, a veces lo complejo son los genes que estén implicados. Por ejemplo, en este paciente lo más crítico fue la lesión del gen TP53. Este es un caso que es de alteraciones cromosómicas complejas heredofamiliares que se pudieron dilucidar perfectamente el punto de corte que involucraba al cromosoma 6, al 12, al 15 y cómo se reestructuran precisamente en la descendencia. También poder identificar las variantes alélicas, por ejemplo, en este caso de un gen con una detección del mosaicismo del 23.6% de una alteración de 89.907 pares de bases. Entonces vamos a hablar de rasgos generales. Quiero presentarles pues uno de nuestros hallazgos. Entonces vamos a hablar principalmente de un paciente con linfoma no Hodgkin. Recordemos que esos son trastornos de los linfoproliferativos y se estima, pues por ejemplo, estos son cifras de Estados Unidos, porque definitivamente esta es una invitación a que en Latinoamérica podamos construir estas estimaciones
y poder. Sin embargo, vemos que tienen una alta frecuencia con casi 19.970 pacientes nuevos. Entonces, vemos que es súper importante poder identificar esos subtipos dentro de estos linfomas. Entonces, vemos que existen las normas, las guías prácticas. En este caso, vamos a hablar del linfoma de células B, el cual tiene diferentes biomarcadores y quiero que pues centremos en unos, el BCL2, el BCL6 y el MYC para poder entender incluso la de lesión 11Q para que entendamos pues el caso. Esto es súper importante porque dentro del tratamiento se debe tener una recomendación y una evidencia de las alteraciones que sugieran precisamente la toma de decisiones frente a los tratamientos y poder definir si estamos frente a linfomas de doble o triple hit que pues efectivamente son tan importantes dentro de los esquemas terapéuticos para poder hacer esas respuestas diferenciales basadas en tratamientos diferenciales para estos pacientes de acuerdo a sus biomarcadores. Entonces, esto es una muestra que nos llega al diagnóstico, llega para inmunología, llega para inmunofenotipo, para mielograma, para inmunohistoquímica, para patología, y en todos pues se evidencia que tiene presencia de linfoma de células B grandes con linfocitos atípicos que favorecen el fenotipo B y súper importante es una infiltración. Recordemos que es un linfoma y nos llega es médula ósea. Entonces vemos un cariotipo altamente complejo en el cual pues vemos acá una región heterogénea, de tinción heterogénea, varias alteraciones como la de lesión del 11, rearreglos muy probablemente del IGH, de lesión del TP53, acá el BCL2 puede estar alterado o puede estar traslocado con el 21 porque vemos acá un segmento adicional. Entonces, inicialmente se caracterizó, teniendo en cuenta que es un linfoma, pues se utilizar las sondas que están más implicadas, que en este caso fue el BCL6, el cual encontramos que efectivamente está alterado, encontrando amplificación. Sin embargo, veíamos un patrón atípico, lo que nos sugería que estábamos frente a una translocación, por lo cual utilizamos esta sonda para evidenciar los rearreglos del IGH, los cuales nos permitieron concluir que estábamos frente a una translocación entre el cromosoma 3 y el cromosoma 14, que dan rearreglos del IGH y el BCL6. Entonces, pudiendo clasificar, digamos, definir en primera instancia pues esta alteración que es súper importante dentro de estos pacientes. Entonces, como conclusión, pues era un linfoma difuso de células grande, un triple hit linfoma. Sin embargo, pues es de muy mal pronóstico, pero mediante OBGYN pudimos identificar claramente que tenemos la translocación como lo vemos en esta línea, en el 3 y en el 14. Adicional, pues las variantes en el número de copias por amplificación del gen BCL6, como lo vemos acá. Entonces vemos acá pues que tenemos la amplificación eh, para el gen BCL6 en el cromosoma 3 adicional, y esto es súper importante porque no lo habíamos visto dentro de las pruebas que habíamos hecho, que también teníamos involucrado el gen MYC porque tenemos variantes en el número de copias de 3 a 4. Adicional, pues confirmamos la lesión del cromosoma 11, la duplicación del cromosoma 14. Recordemos que pues con esos rearreglos también se presentan rearreglos intracromosomales. Y acá pues la lesión del brazo largo del cromosoma 17 que involucra el gen TP53, pero algo súper importante, que ese segmento que pensábamos que era del cromosoma 21 con el cromosoma 18, pues se trataba de una amplificación en el cromosoma 21. Y pues adicional, la translocación entre el cromosoma 14 y el cromosoma 3. Estos son los hallazgos en una sola prueba que tenemos pues al alcance de OBGYN. Adicional, pues acá estamos viendo la amplificación, donde vemos exactamente el gen BCL2 que está afectado en el exón 8 y en el exón 10. Perdón, está afectado a partir del exón 8, súper importante porque pues estamos hablando de la caracterización de un linfoma con translocación 13
contralocación que involucra el cromosoma 3 y el cromosoma 14. Acá, pues algo más interesante aún, y es que efectivamente también tenemos rearreglos del gen BCL2, donde acá vemos que parte del gen, pues efectivamente se está amplificando, pero adicional también tenemos rearreglos en la parte inicial del gen. Entonces, súper importante porque es un linfoma. Acá, pues con OGM vemos claramente que se pierde todo el brazo largo, todo el brazo corto del cromosoma 17, permitiendo pues la confirmación de la lesión del TP53. Pero lo más importante es que esos hallazgos críticos pues nos permitieron definir el subtipo de linfoma, que estábamos frente a un linfoma de células B de alto grado. Y esto es de muy baja frecuencia, se encuentra en 2 al 11% de los pacientes diagnosticados con células difusas, entonces de célula grande. Entonces vemos la utilidad tan importante que tiene la clasificación. También se han hecho análisis, y esto es de un trabajo que se realiza con la Universidad Javeriana, por eso voy a tocar algunos temas en general, pero sobre todo es importante ir a las guías para conocer cuáles son esos genes accionables y poderlos identificar en estos tumores, dado que pues, también el Colegio Americano de Genética Médica pues tiene unos marcadores súper importantes dentro de estos pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Entonces quiero mostrarles acá que la ganancia en el número de copias es súper importante y está alterando pues varios genes implicados y reportados dentro de las guías de estos pacientes con cáncer. Entonces, vemos la posibilidad de estudiar, de hacer análisis poligénicos súper importantes en una sola prueba. Entonces, este es uno de nuestros pipeline de variantes raras, donde pues estamos viendo todas las variantes en el número de copias, pero adicionalmente todos esos rearreglos estructurales, la variante, este es otro pipeline que es el de novo, permitiendo también identificar esas regiones de pérdida de heterocigosidad. Acá vemos los circos plot, donde hacemos un paralelo y vemos la cantidad de variantes en el número de copias, la cantidad de alteraciones estructurales, y acá pues en las regiones amarillas la pérdida de heterocigosidad. Y quiero traerlo a colación porque los tejidos sólidos definitivamente tienen muchas alteraciones y en este momento pues son un espacio muy interesante para los análisis, para poder identificar esas alteraciones que están relacionadas con esos genes accionables súper importantes y muy probablemente el pesquisaje de esos nuevos biomarcadores. Entonces, poder definir efectivamente todos estos cariotipos tan complejos. Este es otro paciente masculino que efectivamente tiene retraso mental, en el cual encontramos pues un cromosoma 13 alterado, y este cromosoma 13 pues lo identificamos precisamente porque tenemos ganancias en el cromosoma 7. Con el pipeline de variantes raras, pues se pudo identificar que es un derivado por la translocación 713, y pues vemos acá efectivamente las duplicaciones y las ganancias o las variantes en el número de copias de las regiones implicadas dentro del rearreglo. Entonces vemos acá que podemos hacer la localización genómica específica pudiendo descartar la región adyacente que es del síndrome de Williams-Buren, y esto es importante. Caracterizar la translocación específica con los puntos de corte exactos, las duplicaciones que están presentando, y esto es importante porque no solamente se pueden identificar las duplicaciones en tándem, sino las duplicaciones segmentadas. Se estudió a los padres, un cariotipo paterno normal, y vemos que en la mamá efectivamente tenemos un rearreglo heredofamiliar. Entonces, con validación de Fish, pues vemos la trisomía 13 de la región terminal, y esto pues permitió identificar que estamos frente a un síndrome de duplicación 7Q que tiene pues un fenotipo particular, permitiendo describir que estamos frente a un cromosoma 13 recombinante con varios rearreglos de etiología materna.
También se pueden identificar cariotipos tan complejos. Este es un proyecto que desarrollamos con la Universidad de Pittsburgh, donde se identifican principalmente líneas de retrotransposición. Y es aquí donde quiero solamente traer a colación que tenemos casi 5.000 eventos para hacer análisis y esto pues hace que los análisis sean muchísimo más robustos y por eso las oportunidades frente al diagnóstico pues dependen necesariamente del alcance de la prueba. Esto es pues una de las referencias bibliográficas que he utilizado y por qué es importante el OBGYN. ¿Por qué nos acercamos a esa medicina de precisión? Pues precisamente para poder reconocer en un paciente por qué se da la recaída, por qué tiene un fenotipo particular, porque vamos a descifrar cuáles son esos genes candidatos o esas amplificaciones que modulan precisamente ese fenotipo, detectar esas nuevas variantes, esos nuevos genes, esas nuevas inserciones que producen esas disfunciones génicas o reordenamientos complejos, esa heterogeneidad clonal, súper importante, identificar no solamente esas fusiones o esas alteraciones clásicas, sino también poder generar nuevo conocimiento con nuevos biomarcadores que puedan dar indicación de recaída o que puedan ser esos de valor pronóstico predictivo. Y pues efectivamente la detección de ordenamientos genéticos que permitan identificar por qué se da la falla reproductiva, poder clasificar esas enfermedades huérfanas tan importantes dentro de la población. Entonces, pues esto es darle pues agradecimientos a mi grupo de trabajo y pues ahora estoy abierta a las preguntas que pues tengan en el público. Muchas gracias. Doctora Pardo, muchísimas gracias. Valioso conocimiento e información que nos ha dado sobre el mapeo óptico del genoma, organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Y pues ya para las personas que se van conectados desde el inicio de este webinar, les invitamos a dejar sus preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas que tiene Teams, que es la plataforma en la que estamos conectados, o a través del chat de este mismo evento. Así pues, le voy a dar paso a Iván Henao, quien es la persona encargada de las redes sociales y de los entornos digitales de Colcan, para que pueda transmitir esas dudas que tienen los asistentes a este webinar. Adelante, Iván. Gracias, Alejandro. En este momento tenemos la siguiente pregunta que nos hacen a través del chat y es la siguiente. Doctora, ¿esta técnica reemplaza el cariotipo convencional? Bueno, siempre digamos que eso ha sido una de las controversias cada vez, digamos históricamente, cuando nace el CGH, se dice que el cariotipo va a terminar y realmente cada prueba que nace, cada desarrollo tecnológico lo que hace es que complementa de manera integral los estudios. Por eso el OBGYN es una herramienta que complementa la resolución o las alteraciones que se escapan en el cariotipo. Gracias, doctora. La siguiente, ¿es el OGM lo mismo a un microarreglo o una tecnología nueva? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Sin embargo, los microarreglos cromosomales lo que le detectan son ganancias o de lesiones súper importantes dentro del hallazgo. Este mismo hallazgo se puede hacer dentro de lo que desarrollamos en OBGYN. Sin embargo, quiero puntualizar algunas diferencias y es que OBGYN trabaja el 100% del genoma. Podemos analizar el genoma completo, no algunos segmentos exónicos como lo hacen pues los CGHs de alta resolución que tenemos actualmente. Por eso se pueden identificar todas las alteraciones balanceadas que son tan importantes y que son esquivas a otras tecnologías. Entonces, dentro de los hallazgos que podemos obtener mediante OBGYN, pues tenemos los hallazgos del CGH. No sé si haya respondido porque no comprendí muy bien la consulta. Les recordamos a todos, gracias, doctora, les recordamos a todos que los que están haciendo las preguntas las formulen a través del chat o en la opción de PIR para que puedan ser leídas. Doctora, la siguiente pregunta es, en el caso de estos rearreglos de carácter hereditario, ¿realizan de igual manera un análisis pareado para diferenciar alteraciones somáticas de germinales? Eso sería lo ideal, porque debemos, digamos que
La literatura reporta que muchas de las alteraciones somáticas pues se deben precisamente a todas estas fallas que tiene el DNA generando pues todas estas variantes estructurales o estas variantes en el número de copias. Sin embargo, debemos estar seguros que realmente no sean de etiología germinal, porque vemos que incluso muchas de esas alteraciones a nivel germinal predisponen para el desarrollo de algunas neoplasias. De hecho, estas variantes génicas están incluidas dentro de los biomarcadores que se deben hacer pesquisaje dentro de la nueva clasificación de la WHO, por ejemplo, para los síndromes mieloproliferativos. Gracias, doctora. La siguiente es, las ofertas en el mercado dicen que los exomas pueden incluir CNBS. ¿Qué resolución logran de CNBS estos exámenes en realidad? ¿Y cuáles no cubrirían? Bueno, súper importante, como les comentaba en la presentación, las pruebas de NGS son muy valiosas y hacen secuenciación. Por lo tanto, los hallazgos van a ser a nivel de variantes en nucleótidos. Y recordemos que el NGS tiene una resolución de 300 pares de bases. Mediante OBGN no hacemos secuenciación, pero sí hay una detección muy cercana a ese porcentaje, que son alteraciones de 500 pares de bases. Entonces, nosotros acá lo que vamos a poder identificar son análisis de segmentos grandes de DNA, es decir, mayores de las 500 pares de bases, que efectivamente se escapan precisamente porque la naturaleza de los NGS está diseñado para poder identificar estas variantes, pero pues en regiones a nivel nucleotídico. Gracias, doctora. ¿Este tipo de prueba la están realizando en muestras prenatales? ¿De qué tipo de tejido? Bueno, esta prueba se puede realizar a nivel prenatal, en líquido amniótico, en vellosidad corial, en sangre de cordón umbilical. También en los casos pues, que se presente, podemos analizar tejidos embrionarios, por ejemplo, de abortos retenidos, de, muestras de abortos. Entonces, se puede realizar estudios súper importantes que tienen que ser muestras frescas, como les comentaba. Vamos a hacer análisis de genoma completo. Debemos tener fragmentos de alto peso molecular, por lo cual la integridad del DNA es súper importante. Perfecto, doctora. Otra pregunta acá que nos hacen a través del chat es, ¿el software, además de las gráficas y valores, tiene la capacidad de generar un reporte escrito de la diagnosis? ¿De la qué, perdón? Diagnosis. Bueno, sí, efectivamente, digamos que yo les mostré pues parte de cómo visualizamos esas alteraciones estructurales, pero pues también podemos tener todos los datos crudos que genera, tanto en ideogramas como en tablas, digamos, tipo Excel, donde vamos a tener la información de los copy number, de las variantes estructurales, de las alteraciones a nivel de aneuploidías. Perfecto, doctora. Otra pregunta acá a través del chat. ¿Podemos estimar pérdida de heterocigosidad con esta técnica? Y si es así, ¿qué ventajas tiene frente a otras tecnologías? Bueno, la ventaja es que efectivamente, pues en una prueba podemos identificar todas estas variantes de pérdida de heterocigosidad. Como les mostré, pues es una prueba a nivel genómico, entonces podemos tener al alcance pues del 100% del genoma para la identificación. Dentro de la presentación, pues les mostraba, digamos, a nivel visual cómo se ve, y son las franjas amarillas donde nos representan efectivamente las pérdidas de heterocigosidad, que son pues ahí principalmente en cáncer, pues es muy importante en la expresión génica, y pues también para poder dilucidar todos esos síndromes de disomía uniparental. Perfecto, doctora. Tenemos otra y es, en diagnóstico hemato-oncológico, ¿cómo podemos visualizar con esta técnica varias aberraciones cromosómicas? Bueno, muy similar a lo que les mostraba en el linfoma, vamos a tener las translocaciones súper importante con los genes de fusión, y esto es interesante porque tenemos la localización cromosómica y casi a nivel exónico, lo que nos va a permitir poder hacer esas indagaciones de nuevos biomarcadores. Entonces, vamos a tener pues el alcance de esas alteraciones estructurales, y como les comentaba, no solamente, digamos,
una de las ventajas es que todas las alteraciones desequilibradas las vamos a identificar. ¿Y esto en qué se traduce? Por ejemplo, en todas esas alteraciones por amplicones o translocaciones tipo jumping, que son tan importantes, por ejemplo, para los pacientes con mieloma múltiple, pues vamos a tener la caracterización precisa de cuáles son esos rearreglos, cuáles son esas ganancias que vamos a estar identificando. Entonces, para nivel de oncohematología, pues como les comentaba, en una sola prueba, pues vamos a tener la caracterización de esa heterogeneidad clonal y de todos esos biomarcadores clásicos tipo translocaciones, de lesiones que generan haploinsuficiencia, duplicaciones, amplificaciones. Entonces es una herramienta que en una sola prueba pues vamos a tener todo ese panorama para poder analizarlo y correlacionarlo con su etiología, sobre todo con la entidad hematológica. Gracias, doctora. Tenemos la siguiente, es, siendo OGM una técnica RUO, ¿qué aplicabilidad tiene un diagnóstico? Bueno, eso es súper importante porque, como les comenté, es una prueba de investigación que se está utilizando a nivel mundial para diagnóstico por los beneficios tan importantes que presenta, porque realmente es una prueba que permite la detección precoz. Es tanto que en muchas esferas a nivel principalmente de Europa, en especial España, lo utiliza de rutina para poder identificar esos biomarcadores tan importantes. Dentro de nuestro contexto nacional, nosotros debemos garantizar que la prueba permite la detección de todos estos biomarcadores que estamos hablando. Por eso el laboratorio debe tener una validación de cada una de estos protocolos, de cada una de estas muestras que permita garantizar que, a pesar de ser una prueba de investigación, pues está validada y que tiene concordancia con otro tipo de pruebas. Comparto un poco nuestra experiencia, lo hemos hecho con cariotipo, con FISH, con CGH, algunos principalmente, y podemos identificar una gran concordancia que nos permite garantizar la seguridad de nuestros hallazgos para los pacientes en todo el proceso de validación que estamos realizando, permitiendo ya en este momento ofertar la prueba. Perfecto, doctora. Una última pregunta y es, ¿el OGM funciona solo con el ADN extraído o es necesario amplificar la muestra? Bueno, eso es algo muy importante. Cuando nosotros amplificamos, necesariamente el DNA se tiene que fragmentar. Y como les comentaba, la fragmentación no nos va a permitir hacer la alineación de los fragmentos de DNA que necesitamos evaluar y capturar las imágenes mediante el Sapphire. Por eso no amplificamos, pero una alternativa que es muchísimo más grande es la expansión a nivel celular mediante los cultivos, cuando efectivamente tenemos poca disponibilidad de material, el cual lo podemos empezar. Eso lo hemos hecho en varias líneas por ejemplo, en cáncer de pulmón, también lo hemos hecho en las líneas que manejamos de retrotransposición, en las cuales pues criopreservamos para poder garantizar el número adecuado de células para poder hacer la extracción del proceso. Entonces, sin embargo, quiero compartir en este momento, pues, digamos, hay algunos que están haciendo estudios ya en únicas células, principalmente a nivel embrionario. Sin embargo, pues esto es experimental. Para lo que nosotros en este momento pues estamos realizando, pues sí, efectivamente se necesita, cuando tenemos poca cantidad de muestra, pues recurrir a hacer los cultivos celulares. Son las recomendaciones también de Bionano Genomics, que es la casa comercial, para poder tener la disponibilidad de material, incluso si hay que hacer análisis retrospectivos, pues poder tener la disponibilidad de la muestra. Doctora Pardo, muchísimas gracias por esta participación. Más de 130 personas conectadas en este webinar del mapeo óptico del genoma. Agradecemos a usted su tiempo y todo el conocimiento que ha compartido en este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan, doctora. Muchísimas gracias y pues sobre todo a todos los que nos escucharon. Igual pues cualquier sugerencia, pues están nuestros contactos para que se puedan poner en contacto con el laboratorio Colcan de cualquiera de las inquietudes que presenten frente a OBGN. Y esperamos Perfecto. pues poderles brindar un servicio con la prueba.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, por favor, no se muevan. Recuerden diligenciar la encuesta al finalizar el webinar para que puedan recibir su certificado de asistencia. Ahora le voy a dar paso a Jimena Sánchez, quien es bacterióloga y asesora comercial de genética en Laboratorio Clínico Colcán, quien tiene una información también importante para todos ustedes que están aquí conectados en este webinar sobre la aplicación del mapeo óptico del genoma. Jimena, adelante, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Básicamente yo lo que quiero recordarles a ustedes es que tengan presente que ya la prueba, la muestra, la tenemos disponible en Colcan. A partir de ya pueden empezar a mandar las muestras, por eso pues quiero simplemente mostrarles un poco acerca de algunas condiciones para que no tengamos problemas con ese envío de las muestras. En cuanto a los códigos CUPS, Alvarito, ¿me puedes colocar por favor la presentación? La anterior, por favor. En cuanto a los códigos CUPS, tenemos dos que se pueden utilizar. Ustedes lo pueden enviar con el código 908421, estudio molecular de rearreglos específicos, o el 908423, estudio molecular de lesiones y implicaciones específicas. Con cualquiera de estos dos es válido. La siguiente, porfa. En cuanto a los tipos de muestra, entonces, para OGM, voy a hablar de todos los que les habló la doctora. Para OGM germinal, tenemos muestras de sangre periférica o de fibroblastos. Les aclaro acá que siempre que les hable de sangre periférica van a ser las mismas condiciones para no ser repetitiva y que sea un poco más ágil. En sangre periférica deben enviar un tubo con tapa verde, o sea, con heparina sódica, y un tubo con tapa lila, o sea, con EDTA. Siempre deben enviar los dos tubos. Se pueden enviar a temperatura ambiente o refrigerada, pero es preferible refrigerada porque tiene una estabilidad mayor, entre 36 y 48 horas. La cantidad en cada tubo debe ser de 3 a 5 mililitros para pacientes adultos y de 1 a 3 mililitros para pacientes pediátricos. El otro tipo de muestra que se puede recibir acá son fibroblastos. Para esto se requiere un frasco recolector primario estéril, hermético, con solución salina, y es importante que le agreguen 20 microlitros de antibiótico, cualquiera de los antibióticos que tengamos disponibles en el laboratorio, esto para evitar la contaminación de la muestra. Esto que les voy a decir puede parecer obvio, pero pues han llegado muchas muestras que no están bien identificadas. Importantísimo que coloquen el tipo de muestra, los datos del paciente, por supuesto, la identificación y la fecha y hora de la toma de muestra. La cantidad en este caso debe ser tejido fresco, mínimo entre 10 y 60 miligramos de tejido. Y la oportunidad en días hábiles, en este caso, es de 30 días. En el caso de OGM Oncoemo, que es para todo tipo de neoplasias hematológicas, tenemos diferentes muestras. Puede ser la médula ósea o la sangre periférica. En este caso aplican las mismas condiciones de sangre periférica, un tubo con heparina sódica o tapa verde y un tubo con EDTA o tapa lila. Igual, 3 a 5 mililitros en adultos, 1 a 3 mililitros en pacientes pediátricos. En OGM Oncoemo también se puede recibir muestra de biopsia de ganglio, las mismas condiciones de frasco recolector que les hablé anteriormente, con 20 microlitros de antibiótico y solución salina estéril. En este caso, la oportunidad es entre 15 y 60 días. De pronto se preguntarán que por qué ese rango tan amplio. Lo que pasa es que esas son muestras que son un poco más complejas, sobre todo en la parte del análisis. Puede que salga antes, pero hay muestras o casos que requieren un análisis mucho mayor y mucho más demorado. En el caso del OGM prenatal, recibimos muestras de líquido amniótico. Acá es importante que debe venir la jeringa primaria. Debemos tener en cuenta que esta muestra no la tomamos en el laboratorio, esta muestra la toma el ginecobstetra y deben tener mucho cuidado con proteger el empate del émbolo y del capuchón con parafil para evitar posibles derrames del transporte. Nunca, por favor, nunca vayan a trasvasar esa muestra, nunca congelarla, mandarla refrigerada, pero nunca congelada. Mínimo deben venir 15 mililitros, preferible 20 mililitros, y la edad gestacional recomendada para esta prueba es entre 16 y 24 semanas de gestación. El tiempo de oportunidad para esta prueba es entre 30 y 40 días. Otra muestra que se puede acá es la vellosidad corial. Debe venir también en frasco recolector primario estéril hermético con solución salina y 20 microlitros de antibiótico. Ahí no debe haber coágulos en esa muestra y la edad gestacional sugerida es entre 9 y 14 semanas. Y la otra muestra, sangre fetal o de cordón umbilical. En este caso deben venir 2 tubos Vacutainer
uno con heparina sódica tapa verde, uno con con EDTA tapa lila, entre 1 y 3 mililitros, y la edad gestacional sugerida es que sea mayor de las 28 semanas. En el caso del OGM Gene Report, que es el de genética reproductiva, tenemos sangre periférica en las mismas condiciones, los dos tubos con heparina sódica y con EDTA. En este caso, la oportunidad es de 30 días. Y el otro tipo de muestra que se recibe acá son las biopsias de piel, restos ovulares o tejido embrionario. Para esto debe venir igual en frasco recolector, primario, estéril, hermético con solución salina, estéril y 20 microlitros de antibiótico. Y debe venir entre 10 y 60 miligramos mínimo de tejido fresco. En todos los casos, cuando les he dicho que la muestra viene refrigerada, por favor es importante que tengan en cuenta al momento de enviarla que la muestra, el tubo, la jeringa, lo que sea que ustedes envíen, que no esté en contacto directo con la pila de refrigeración. Esto es importante, ya también a nivel de nuestro departamento de logística, pues lo vamos a recomendar mucho con los mensajeros, pero si ustedes la envían por otro medio, por favor que lo tengan presente. En el caso del OGM somático, recibimos tejido fresco, biopsia de tumor, cultivos celulares, las mismas condiciones en frasco recolector primario estéril, en este caso también de 10 a 60 miligramos de tejido y la oportunidad es de 30 a 90 días. También en este caso recibimos muestras de líneas celulares criopreservadas. Estas deben estar a menos 80 grados centígrados en DMSO, que es dimetil sulfóxido. En este caso, la muestra dura, pues digamos, la estabilidad es de máximo 48 horas y es preferible que los crioviales tengan taparrosca y garantizar siempre la cadena de frío en este tipo de muestras. Y para las muestras de investigación, digamos que ahí simplemente hablamos de matriz biológica fresca. ¿Por qué? Porque digamos que puede aplicar de acuerdo al alcance de la investigación cualquiera de las muestras anteriormente mencionadas. Entonces, en este caso, pues sí es importante que se comuniquen con nosotros ante cualquier duda para que nos hagan saber, sobre todo a la doctora Alicia y a su equipo, el alcance de cada investigación para que ella les diga las condiciones, digamos, si hay algún tipo de muestra diferente en estos casos. Nada, pues esto era todo lo que les quería contar. Cualquier cosa pues que ustedes necesiten, acá pueden hacer clic en este enlace que tenemos acá, nos dejan sus datos y ahí pues digamos les podemos enviar toda la información. También si desean, se bloqueó esto, también si desean yo puedo, en ese caso les voy a dejar mis datos en el chat. Cualquier cosa pues se comunican conmigo y yo los direcciono con el ejecutivo de cuenta que corresponda por la zona. Eso Jimena, era todo, muchísimas Alejandro. gracias. Muchísimas gracias por esta información. Valioso, Vale, por cierto. Alejandro. Gracias. A todas las personas que están conectadas en este webinar, pueden dar clic en el enlace que están viendo en pantalla y los lleva directamente a un formulario que ustedes pueden diligenciar para que nuestro equipo se contacte con ustedes y pueda resolver las dudas o pueda atenderlos en el requerimiento de su servicio. Ahora, pues, en el chat ustedes también podrán ver la encuesta de satisfacción o la encuesta de asistencia, sobre la cual tomaremos los datos para enviar el certificado de asistencia a este webinar sobre la aplicación del mapeo óptico del genoma en medicina de precisión, dictado por la doctora Liz Pardo. Así pues que damos cierre a este webinar, no sin antes darles una información adicional, y es sobre HealthYou y una masterclass que habrá sobre gestión y resolución de conflictos, donde la experta Sandra Rodríguez Plazas será quien lo dicte. A través de HealthYou, recuerden que ustedes tienen la oportunidad de capacitarse en temas de salud y en todo lo concerniente a este maravilloso mundo de la medicina. Así pues, damos cierre para que ustedes puedan compartir este contenido también a través de los canales digitales que tenemos en Laboratorio Clínico Colcan. En 3 o 4 días tendremos publicado este webinar en nuestro canal de YouTube para que las personas que se conectaron tarde puedan verlo desde el principio y ustedes también pues, puedan compartirlo con sus colegas y demás. Así pues que muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Sean siempre bienvenidos a estos webinars organizados por Laboratorio Clínico Colcan. Feliz tarde.